Entonces, en este video vamos a poner algunos ejemplos, cómo se interpreta. Ya tenemos en mente las exaltaciones, ya tenemos en mente las debilitaciones. Por ejemplo, aquí vemos, en este caso, esta persona tiene 3 planetas exaltados. Tiene Júpiter, tiene Saturno y tiene Marte. 3 planetas exaltados en casas angulares formando Mahapurusha Yogas. Ya sabemos cuáles son los Mahapurusha Yogas. Claro, también vemos el Sol se encuentra en el grado 29, que es un grado donde se debilita, y la Luna también está débil porque está afectada por Ketu en el eje Rahu-Ketu. Aquí vemos, el Sol está en Rashi Shanti. Rashi Shanti significa que está cambiando de signo, y la Luna está en conjunción con Ketu debilitado. Rahu también está debilitado en la casa 12. Bueno, ahí ya. Pero tiene 3 planetas exaltados. Uno podría decir, bueno, tienes 3 planetas exaltados, vas a ser exitosa, próspera, famosa. Pero esta persona no fue ni exitosa, no fue ni próspera, ni famosa, a pesar incluso de tener combinaciones planetarias positivas. Se dice los Raya Yogas, cada vez que el regente de la casa 9 y el regente de la casa 10 se conectan, se activa un Raya Yoga. Por ejemplo, Júpiter es regente de la 9, está exaltado, y Marte es regente de la casa 10 y está exaltado, y se aspectan mutuamente. Uno podría decir, wow, tienes un Raya Yoga ahí. Y vemos que no se le activó el Raya Yoga, y tampoco tenía hijos. Tuvo varios matrimonios, lo cual se confirma, ¿no?, por el regente de la casa 7. El regente de la casa 7, Saturno, hace conjunción con Mercurio, ¿no? Hace conjunción con Mercurio. Sabemos que Mercurio crea un Gandharva Yoga, ¿no? Y es un planeta Nipunshaka. Entonces, y Mercurio es regente de la 12, regente de la 3. Entonces ahí ya podemos ver que y vemos que está en una casa trino desde la Luna. O sea, ni hablar. Uno podría interpretar así, ¿no? Uno ya saca mucha información interpretando la carta Rashi. Sale bastante información. Uno ya, el que conoce el lenguaje astrológico, puede sacar tanta información usando la carta Rashi. Pero si ahora aplico el principio Rashi Tulya Navamsha, entonces coloco, por ejemplo, aquí los planetas de la carta Navamsha, lo coloco dentro de la carta Rashi. Aquí ya cambia completamente la figura. Aquí completamente ya me da otra visión. Entonces, si miramos, Marte, Saturno y Rahu se ubican en la casa 8. Que en Acuario, que es un signo negativo, no es muy auspicioso. Vemos que la casa 8 indica la longevidad del matrimonio. 3 maléficos, ahí vemos, se activa un Shava Yoga y se activa un Yamaras Yoga en la casa 8. Prácticamente la longevidad del matrimonio está muerta ahí, la longevidad del matrimonio. Y vemos que Marte es regente de la casa 5 y está en esta combinación. Marte regente de la casa 5 y Saturno es regente de la casa 7 en la casa 8, en esa combinación de maléficos. O sea, esas exaltaciones que presentaba, vemos que no eran, se debilitaron por esta posición, se apagaron completamente. Saturno se apagó, acá está, Saturno se apaga completamente, aquí vemos, y vemos que también en este caso la Luna
La luna se ubica en la casa 5 en su signo de debilitación. Y vemos que con Venus y la luna no son planetas amigos. Aquí podemos incluso interpretar la amistad de los planetas. Ambos son negativos para los hijos y para el matrimonio. Entonces aquí vemos que la luna debilitada, Júpiter se ubica en la casa 2, que no es malo. Uno podría decir Júpiter en la 2 te da ganancias, pero aparte de Júpiter también está Venus y al mismo tiempo está Rahu. Entonces esta conjunción Rahu afectando Júpiter-Venus en la casa 2 se hace también desfavorable. Tiende la tendencia a debilitar esta conjunción. Yo puedo decir Júpiter exaltado, wow, pero aquí está Júpiter con Rahu, debilita la energía de Júpiter. Entonces no se manifiesta la energía de Júpiter. Entonces aquí vemos que los planetas importantes, Marte, la Luna, Venus, Júpiter, ocupan posiciones débiles en la carta Navamsha, ¿no? Que ha dado resultado como la cancelación de las posiciones muy fuertes de la carta Rashi. Entonces aquí vemos claramente cómo estos planetas exaltados se debilitan. Este principio también se enseña en otro clásico de astrología védica, Saravali, especialmente donde se analiza la fuerza del Sol y de la Luna con relación a los yogas de la carta natal. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner aquí de otra persona. Si miramos aquí vemos otro ejemplo. Es fácil, solo un poco de práctica nada más se interpreta. En esta carta Saturno está exaltado y retrógrado en la casa 2. La luna también está exaltada. Aquí vemos luna exaltada. Claro, entre Saturno y la luna se crea un eje 6-8. Aquí vemos, o sea, acá aplicamos ejes también entre los planetas exaltados. No es un buen eje positivo. Ok, yo veo, esta persona tiene dos exaltaciones, la luna en la 9, estudios académicos, viajes al extranjero, mucha religiosidad. Saturno en la 2 exaltado, dinero, estatus. Entonces vemos que uno podría interpretar así. Pero si combinamos, colocamos la carta, los planetas de la carta Rashi, de la carta Navamsha dentro de la carta Rashi, entonces ahí vemos, cambia completamente la influencia, se ve de otra forma. Júpiter se encuentra en la casa 2 con Saturno, ahí vemos la influencia de Saturno en la casa 2. Vemos que en la carta Navamsha entre Venus y Marte intercambian signos. Aquí también se pueden aplicar los Parivartana Yogas. Aquí veo que se aplica un Parivartana Yoga. Vemos que entre Venus y Marte se cambian signos. Entonces aquí veo Venus, se coloca, el regente de la 2 se coloca en Libra y Marte en la casa 3. Entonces este Venus como regente de la 2 vemos que está afectado por Saturno. Y Saturno se debilita, vemos que la exaltación se va a la casa 8. Habíamos dicho, cuando hay planetas maléficos en la casa 8 se crea problemas de finanzas. Hay un principio que dice, cuando hay benéficos en la 2 y en la 8, eso significa que las ganancias y los pagos se hacen favorables, pero cuando hay maléficos en la 2 y en la 8, las ganancias y los pagos se hacen desfavorables. Y aquí vemos que en la 8 y en la 2 hay influencias maléficas. Eso significa que los pagos y las ganancias se hacen desfavorables. Y vemos que entre Júpiter y Rahu se crea un Guru Chandala Yoga. Guru Chandala Yoga significa que
la persona adquiere todo tipo de conocimientos y esos tipos de conocimientos lo aplica según su criterio, ¿no? Vemos que la persona puede seguir disciplinas espirituales, pero de repente después lo deja, se vuelve vegetariana, se vuelve carnívora, después se vuelve vegetariana o se vuelve volver carnívora y así por el estilo. No hay mucha estabilidad. Y malas experiencias con los hijos, malas experiencias con los maestros. Solo mirando, ahí ya interpreto. Aquí veo que hay dos influencias: Júpiter, Rahu, Saturno, Júpiter. Júpiter, Rahu, Saturno, Júpiter. Eso significa que hay dos influencias negativas para los hijos, dos influencias negativas para las finanzas, dos influencias negativas para la espiritualidad. Y vemos que Júpiter está sujeto a un Yama Yoga. Yama Yoga, la influencia de Júpiter está muy afectada en esta carta. Y vemos que también hay un Yama Yoga en la casa 8, que significa no hay longevidad en el matrimonio. Y vemos que estos dos planetas, por ejemplo, puedo incluso usar aspectos. Vemos que Saturno y Marte, Yama Yoga, aspectan la casa 10. Puede dar problemas en la profesión, obstáculos en la profesión. Y bueno, esta persona, una vez que se retira, tiene Ketu en la 10. Eso significa que hará mucha actividad espiritual justo después de retirarse. Es muy importante ver la casa 10. Cualquier planeta que se encuentre en la casa 10 indica cada vez que la persona se retira de algún tipo de trabajo, uno ya sabe qué es lo que le va a pasar después de retirarse de trabajar. En este caso, si se jubila, por ejemplo, los planetas en la 10 te pueden moldear la profesión, pero también te da información de qué es lo que vas a hacer justo después que te retiras. Claro, aquí también hay que ver la carta de 10, que nos da más información y más detalles. Entonces aquí podemos ver cómo la exaltación de Saturno y de la Luna se afectan. Vemos de la Luna, aquí vemos sobre todo la de Saturno, la de Júpiter, todas las combinaciones que se crearon no dan mucha fuerza, que digamos. Entonces, si analizamos aquí la siguiente carta, vamos a poner otro ejemplo aquí. Este es otro ejemplo de otra carta. Aquí vemos que la Luna está exaltada y vemos que Mercurio también está exaltado. Y si hacemos el principio Rashi Tulya Navamsha, ¿no? Colocamos a los planetas dentro de la carta Rashi. Mercurio se ubica en la casa 8, en Géminis. Ya sabemos que es una casa maléfica y recibe el aspecto de Saturno desde Sagitario. Entonces, haciendo que Mercurio se debilite, pierda su influencia de exaltación. Y debido a esta combinación planetaria, esta persona no logró tener ningún tipo de exaltación de Mercurio en el Mahadasha, en el periodo mayor de Mercurio. A veces uno dice, Mercurio está exaltado, ok, voy a experimentar. Si yo lo analizo así, ¿no? Si lo analizamos así, uno podría decir, sí, tienes Mercurio en la 11, vas a tener muchas ganancias, ¿no? Entonces, pero si coloco los planetas, vemos aquí que Rahu hace conjunción con Mercurio y Mercurio se va a la casa 8, que podríamos decir que es bueno, pero Saturno le lanza el aspecto, como que le baja la influencia positiva, sobre todo en los dashas. Es muy bueno estudiar estos principios en las personas famosas. Por ejemplo, aquí he visto un caso muy particular que me llamó la atención de esta persona. Kurt Cobain es un cantante, fue un cantante de rock, ¿no? Que
del grupo de rock Nirvana, muy famoso. Ya sabemos que pertenece al Club de los 27. Hay un libro muy bueno que se llama El Club de los 27, que es un libro donde explica muertes de artistas de rock que mueren a los 27 años, ¿no? Estoy haciendo un estudio de todas estas combinaciones planetarias y casi todos tienen las mismas características. Que, ¿por qué mueren a los 27 años? ¿Qué pasa? ¿Por qué se les activa esta maldición de morir a los 27 años? Y todos son cantantes de rock, cantantes, músicos, todos son músicos. Entonces, si vemos que esta persona se suicida de una sobredosis, no, mejor dicho, se mata de un disparo, se mata, ese es lo que se explica, que se mata. Y efectivamente, cuando uno ve en la carta natal, cuando hay posiciones en Marana Karakesthana, aquí hay otro principio, Marana Karakesthana, eso significa que existe esa tendencia, ese deseo de pensar en la muerte. Una cosa es pensar, otra cosa es intentar y otra cosa es realmente matarse. Hay personas que solo piensan, me quiero morir, me quiero suicidar, solo piensan y no hacen nada. Hay otras personas que intentan una vez, pero no se matan. Y hay personas que se matan realmente, se matan. Entonces aquí también se analiza este principio, el Drekana dispositor, que está también explicado detalladamente en mi canal de YouTube. Les recomiendo que vean ese canal, ese video, esa clase, el Drekana dispositor. Ahí se explica muy bien de las personas que se suicidan, las que no se suicidan, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esta persona fue un artista, un cantante de rock muy famoso, y vemos que esto lo confirma la conjunción Venus-Saturno. Sabemos que Venus es el planeta del karma, y cuando hace conjunción con Venus, eso significa que va a hacer actividades de Venus, karma de Venus. Sabemos que esta conjunción indica que en algún momento de su vida hará karma de Venus. La luna se ubica en la casa 11, indica ganancias por medio de escenarios, público. Júpiter está exaltado en la casa 12, indica éxito en el extranjero. Su padre no ganaba mucho dinero, la familia tenía que esforzarse para llegar al fin de mes. Vemos que Saturno está en la casa 2 desde el Sol, ponemos al Sol, que es el padre, y Saturno en la casa 2 del Sol. Vemos que frena un poco las finanzas del padre. Rahu en la casa 9 hace que el padre tenga una vida difícil, ¿no? Entonces aquí vemos que cuando era niño comenzó a pintar, a dibujar. Se dice que encontró los placeres en la música. Esto es indicado por Venus. También vemos que tiene el AL en el signo de Tauro, y vemos que el AL es el que moldea también la profesión, y como está en Tauro, el regente es Venus, entonces Venus indica arte, y vemos que le moldeó la profesión como el arte. Marte es el Vadakesha. Vemos que para el ascendente Leo, Marte se vuelve Vadakesha, que es regente de la casa 4 y regente de la casa 9. O sea, un solo planeta, Marte, se vuelve Vadakesha, y el padre y la madre se separan cuando él tenía 8 años. Marte, la casa Vadaka está en Aries, y Marte es regente de Aries y de Escorpio. Entonces es regente de la casa 9 y regente de la casa 4. Tanto la casa 9 como la casa 4 se vuelve Vadaka, tiene influencia del Vadaka, del Vadakesha. Y los padres se separan. Rahu en la 9, Marte en la forma de Pisacha Yoga, el regente de la casa 9,
Vemos que tiene un Pisacha Yoga, un problema de fantasmas. Ahí vemos. Hay algo ahí, si uno analiza bien su vida, de repente ahí ha tenido algún familiar que se ha quedado como fantasma. Y vemos que se separan los padres. Entonces la madre tiene la influencia pisacha, ¿no? Entonces los padres se odiaban como serpientes, llegaron a odiarse el padre y la madre. Y él no entendía por qué su papá y su mamá se odiaban tanto. Y usualmente, supuestamente era por problemas de dinero. Su padre se casó con una mujer que ya tenía 2 hijos. O sea, Marte en el eje Rahu-Ketu indica que tendrá hermanastros. Se dice que su tío le regaló una guitarra. Saturno, regente de la casa 6, ¿no? Vemos que la casa 6 indica los tíos maternos, y Saturno hace conjunción con Venus, que indica el arte también. Entonces es por causa de su tío materno, que hace conjunción con Venus, que le regaló la guitarra. Es como que el que activó esa influencia, ese interés por el arte. Y bueno, vemos que él no entendía por qué el padre y la madre se odiaban tanto. Vivió con su madre un tiempo, luego con su padre porque no le gustó, porque su madre salía con varios hombres, metía hombres a la casa y eso le incomodó, y por eso se fue a vivir con su padre. Su padre se casó con una mujer que tenía 2 hijos, tenía hermanastros. Entonces, de nuevo, después se fue de nuevo a vivir con su madre, pero después de un tiempo, ¿no?, que se dedicó tanto a la música que dejó sus estudios, abandonó sus estudios y ya no quiso ir a la escuela, y es ahí donde su madre se enfureció y lo echó de su casa. Le dijo: bueno, si no vas a trabajar, vete de la casa, y lo echó. Y vemos ahí la influencia de la madre, que tiene el Pisacha Yoga, la influencia de la madre, Pisacha Yoga, pero eso fue como una maldición bendición, porque ahí fue donde conoció a un amigo, y ese amigo le dio un sofá para que duerma, y con ese amigo comenzaron a formar el grupo musical Nirvana. Entonces aquí vemos que la madre pierde la cabeza, Ketu tiene una influencia, pierde la cabeza y se desapega fácilmente. Entonces vemos que la madre tiene una influencia del Pisacha Yoga, que se aloca, ¿no? Entonces se volvió famoso, ¿no?, porque vemos que el regente, hay un principio que dice: cuando el regente, el Aruda Lagna, se exalta, la persona se vuelve famosa haciendo esas actividades. Entonces Venus, regente del ascendente del Aruda Lagna, se exalta, entonces se vuelve famoso. Y la casa 3 de la L, Júpiter, vemos que la casa 3 indica las manos, la casa 3 indica la capacidad de tocar instrumentos, y tiene a Júpiter exaltado en la casa 3 de la Aruda Lagna. Y vemos que en la carta Navamsha tiene Júpiter-Venus en conjunción en la casa 9. Júpiter-Venus en conjunción en la casa 9, lo cual le da mucha habilidad musical. Bueno, hasta ahí todo está bien, todo está positivo, pero si colocamos, ¿no?, hacemos el cálculo del principio Rashi Tulya Navamsha, ponemos a los planetas dentro de la carta Navamsha, los planetas de la carta Navamsha dentro de la carta Rashi, ahí vemos
que podemos tener más información. Saturno está en Leo, en el ascendente, activa una posición Marana Karakastana. Pensaba siempre en la muerte. Y vemos que Saturno se va a la casa 8. Ahí vemos que hay una influencia de Saturno en la casa 8. Aquí vemos que se conecta la casa 8 y la casa 1. La muerte y el cuerpo. Y la casa 1 representa la cabeza. Vemos que sí, se pegó un tiro en la cabeza. Aquí vemos Saturno y la casa 8 se conectan en una posición Saturno en Marana Karakastana. Es una combinación muy peligrosa, Saturno en la 8 que va a la casa 1 en Marana Karakastana, muy peligrosa. Y efectivamente fue en el periodo de Saturno-Luna que murió. Aquí vemos que muere, ¿no?, en el periodo Saturno-Luna, muere en abril, 5 de abril del 94, se suicida. Pero ¿por qué en el periodo de la Luna? Vemos que la Luna está, si miramos, la Luna está en Piscis, en una posición Marana Karakastana, o sea, él muere cuando se le activaron los dos planetas en posición Marana Karakastana. Tiene el Sol, no tiene Saturno en Marana Karakastana y tiene la Luna en Marana Karakastana. Y al mismo tiempo tiene Saturno Ketu en una posición, en un Preta Yoga. Preta Yoga, ¿qué cosa significa? Que se tiene que volver un cadáver prematuramente. ¿Y dónde está ese Preta Yoga? Con la Luna, con su mente. Siempre, un mes antes, Kurt Cobain intentó suicidarse cuando estaba de gira en Roma. Tomó 50 pastillas de barbitúricos, intentó suicidarse y bueno, la mujer lo encontró así, que estaba agonizando. Inmediatamente lo llevaron al hospital, le hicieron un lavado gástrico y lo salvaron, pero un mes después se mató. O sea, ya estaba con la influencia activada, dos planetas en Marana Karakastana activados. Si yo veo, eso no se ve, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, si yo saco los planetas, yo digo, Saturno en la casa 8, bueno, ahí está la muerte, se le activa la muerte en el periodo de Saturno. ¿Y la Luna? ¿Por qué la Luna? La Luna, uno dice, la Luna en la 11, bueno, la Luna en la 11 puede ser porque es una casa Vadaca natural, uno podría decir. La Luna es regente de la 12, bueno, el alma se va, pero no se justifica la interpretación, no justifica el evento. Entonces, ¿uno qué hace? Coloco los planetas de la Navamsha dentro de la carta Rashi y ahí sí se ve claramente la influencia. Saturno-Luna, vemos que esa mente que está en una posición Marana Karakastana está en conjunción con el Preta Dosha. Quería volverse un Preta, un Shava. Y bueno, se le activó esa influencia. Se suicidó. Entonces aquí vemos que se activó la Luna fue la que activó el suicidio. Esta aflicción lunar también le dio muchas enfermedades. Sabemos que padecía de dolores estomacales serios, no se sabía por qué, ¿no? Y a causa de esos dolores estomacales serios se volvió adicto a la heroína para calmar los dolores. Esa conjunción Marte-Ketu que activa un Rakshasa Yoga. Maléficos en la casa 6 desde la Aruda Lagna. Se dice que cuando hay maléficos en la casa 6 de la Aruda Lagna, la persona se vuelve viciosa.
Entonces la luna en la Navamsha se ubica en la casa 5. Si yo veo, la casa 5 indica los hijos. La luna en la Navamsha se ubica en la casa 5. Y vemos que la casa 5 y la casa 8 están conectados. La luna muere en el periodo de la luna. La luna, casa 5 y casa 8. Casa 5 y casa 8. Se conectan, los hijos se conectan con la muerte. Casa 5, casa 8. Y efectivamente, justo después de que nace su hija, se suicida. O sea, el nacimiento de la hija marcó el suicidio. Saturno en el ascendente en Leo le dio muchos dolores en la espalda, tenía escoliosis, también Rahu en la casa 2, adicto a las drogas. Aquí vemos Rahu en la 2. El Rahu antes no veíamos, pero ahora se ve Rahu en la 2, adicto a las drogas. Júpiter en conjunción con Venus, éxito, fama en el arte. Éxito, fama en el arte. Tuvo bendiciones materiales del extranjero a través de Venus, y justo sus éxitos materiales artísticos comenzó cuando comenzó a viajar. Júpiter-Venus en la 12 comienza a viajar, ahí se le manifiesta el éxito artístico, sus giras. En el extranjero se salvó, vemos que la casa 12 también indica hospitales, se salvó. Júpiter en la 12 indica que los hospitales y el extranjero lo protegen. Se quiso suicidar, ya estaba bajo la influencia, pero como estaba en el extranjero, se salvó. Donde tomó la sobredosis de 50 pastillas, ese barbitúrico. Y justo un mes se suicida. ¿Y dónde se suicida? En Seattle. Que Seattle se encuentra, podríamos decir, en la dirección, él nace en Aberdeen, en Washington, y Seattle se encuentra en la dirección de Júpiter, noreste Júpiter, ¿no? Acá sale que Júpiter indica el alma cuando sale del cuerpo, pero también estaban pasando la línea de Rahu y la línea de Ketu. No, la línea de Rahu y la línea de Marte, maléficos en esa zona. Entonces, aquí no hemos visto ese, pero hemos hecho el estudio, lo vamos a explicar después cuando hagamos un video de relocación, para no complicarles. Entonces, aquí vemos cómo los planetas se hacen, ¿no?, presentes en la carta, cómo están presentes en de la carta Navamsha en la carta Rashi, cómo se deben interpretar. Entonces, hagamos un ejemplo más. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una persona, ¿no? Tiene Venus en la 1, el Sol en la 2, Mercurio en la 3, Ketu en la 6, Júpiter en Luna en la 9. No tiene planetas exaltados, no hay ninguno exaltado, solo hay una buena combinación, una buena conjunción Júpiter-Luna. Pero uno podría interpretar esa conjunción, wow, ¿qué tal conjunción? Esa conjunción en la casa 9, estudios académicos, un buen padre, ¿no? Influencias positivas con el padre, pero no, todo lo contrario. Si ponemos los planetas dentro de su carta, aquí vemos que cambia completamente la figura. Aquí vemos que se activa en su carta astral un Petra Yoga, Saturno Rahu, y se activa un Pisacha Yoga, Marte Ketu, ¿no? Un Pisacha Yoga, Marte Ketu. Entonces, si miramos, aquí vemos que esta combinación planetaria, o sea, si la persona hubiera sido espiritual, entonces los benéficos hubieran neutralizado a Saturno y a Rahu, si hubiera sido espiritual.
Pero si la persona no es espiritual, entonces predomina más la sombra. O sea, cuando uno es espiritual, predomina más la luz. Y cuando una persona no es espiritual, predomina más la sombra. Entonces, si la persona hubiera sido espiritual, hubiera predominado más la luz, entonces acá hubiera sido así: Júpiter y Luna hubieran iluminado a Saturno y a Rahu. O sea, no se hubiera manifestado un buen padre, buenos estudios académicos, un guru, un maestro. Hubiera tenido guru. Júpiter en la 9, si uno lee los libros, Júpiter en la 9, vas a tener un guru, un maestro. Vas a seguir una disciplina espiritual. Pero como no es espiritual la persona, entonces predomina más la sombra. Entonces aquí es donde los maléficos van a oscurecer a Júpiter y la Luna. Y a Venus también. Júpiter, Luna y Venus. Entonces acá hay un preta, oscurecen la casa 9, oscurecen Júpiter, oscurecen la Luna y oscurecen a Venus. Preta significa cadáver, o Shava, cadáver. Puede ser literal, pero puede ser figurativo. Literal significa que alguien se muere. Figurativo, que esa zona está muerta. Por ejemplo, los estudios académicos no es que se van a morir, sino que bueno, va todo mal ahí. El padre se puede morir. Júpiter en una mujer indica el matrimonio, el marido, la luna y la madre, la vida familiar. Venus, hermanas. También hay algún problema que se manifiesta. Y vemos que el Petra o el Rakshasa Yoga se activa aquí vemos el Rakshasa Yoga se activa, hace conjunción en la casa 3. Se pueden morir hermanos menores, ¿no? Casa 3, Mercurio, puede ser nerviosa, ansiosa, la parte económica se afecta, la profesión se afecta, ¿no? Sabemos que cuando uno nace, Mercurio tiene que estar solo. Uno podría decir, Mercurio positivo, pero cuando Mercurio está con maléficos, el crecimiento sostenido de la profesión y de las finanzas como que se frenan un poco. Marte, Ketu en conjunción, hay mucho fuego ahí. Entonces, los remedios pueden aplicarse de diferentes formas. O sea, los remedios son iguales, ¿no? Si yo veo, tienes Mercurio aquí afectado, usa una esmeralda y ya, corriges. Tienes acá la luz, Júpiter afectado, la luna afectada, ok, usa un zafiro amarillo, una perla, corriges. Entonces ahí podemos ver la conjunción Luna-Júpiter en casa 4. Bueno, es una influencia que salva, que ayuda, protege a la madre, protege las propiedades. Podría tener una casa, una propiedad, puede tener estudios, puede tener un vehículo, puede tener vehículos, casa, madre, protege. En cambio el Sol acá no, el Sol está, podríamos decir, vemos que el Sol está debilitado, el Sol se debilita, el Sol está en la casa 12, es Vadakeya, pero se debilita. Eso significa que el padre tiene un padre débil, es un padre fuerte, es un padre débil en el ascendente. Marte en la casa 7 está en una posición Marana Karakestana, ¿no? Sabemos que Mercurio es un planeta Nipunshaka. Esta persona puede unirse con personas jóvenes, ¿no? O puede tener varias uniones en su vida. Y vemos que Mercurio, como hay una influencia ahí, Marana Karakestana, problemas en el matrimonio. Entonces ahí podemos ver cómo se interpreta. Pero hay otro principio muy puntual que tenemos que considerarlo, que es llamado el Poshaka Tulya. Poshaka Tulya es cambiando los dispositores. Aquí ya sí tengo que tener un poco de nivel en el lenguaje astrológico, como los dispositores
crean también influencias secundarias. Por ejemplo, si miramos aquí la carta de Kurt Cobain, el Poshaka Tulia significa, hay que poner la influencia del dispositor. ¿Qué cosa significa el dispositor? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del Sol. Esta es la carta natal. El Sol lo tiene en Acuario. El Sol está en Acuario, de Kurt Cobain. Y vemos que Acuario está regido por dos planetas. Está regido por Saturno y por Rahu. Cada vez que uno nace con un planeta en Escorpio o en Acuario, sabemos que estos dos signos están regidos por dos planetas. Entonces acá ponemos al Sol en Acuario y vemos que está regido por Saturno y Rahu. Y Saturno y Rahu se vuelven dispositor del Sol. ¿Por qué se vuelven dispositor? Porque el Sol está en el signo de Saturno y Rahu. Entonces yo tengo que poner al Sol, los tengo que poner donde está ubicado Saturno y Rahu. Entonces, por ejemplo, hago así: el Sol tiene, ¿no?, está en Acuario, tiene dos dispositores, y pongo al Sol en los lugares donde está Saturno y Rahu. Entonces ahí yo veo que tanto la casa 8 como la casa 9 también tienen energía solar, así como energía solar indicado por Saturno y por el Sol. No, por Saturno y por Rahu. Saturno y Rahu. La Luna, por ejemplo, la Luna está en el signo de Géminis, en la carta Rashi. En la carta Rashi está en un signo regido por Mercurio. Entonces Mercurio se vuelve dispositor de la Luna. Entonces tengo que poner la Luna en el signo donde está Mercurio, y Mercurio está en Acuario. Entonces pongo la Luna en Acuario. Después, Luna, Marte. Marte vemos que está en el signo de Libra, en el signo de Libra, sujeto a un Pisacha Yoga, pero está en un signo de Venus. ¿Y Venus dónde está? En Piscis. Entonces pongo a Marte en el signo de Piscis. Después Mercurio. ¿Mercurio dónde está? Mercurio está en el signo de Acuario, que está regido por dos planetas. Entonces Saturno y Rahu. Entonces pongo a Mercurio donde está ubicado Saturno y Rahu, que sería Piscis y Aries. Después viene Júpiter. Júpiter, ¿dónde está? Júpiter está en el signo de la Luna. Entonces, ¿y la Luna dónde se encuentra? En Géminis. Entonces pongo a Júpiter en el signo de Géminis. Luego tenemos Júpiter, Venus. No, sí, Venus. ¿Venus dónde está? Venus se encuentra en el signo de Piscis. Ahí ponemos Venus en Piscis. ¿Y Venus en qué signo, regido por qué planeta es Piscis? Júpiter. Entonces pongo a Venus ¿y Júpiter dónde está? En Cáncer. Entonces lo pongo a Venus en Cáncer. Venus. De ahí sigue Saturno. Saturno ¿dónde está? Está en Piscis, en un signo regido por Júpiter, y Júpiter está en Cáncer. Entonces lo pongo también a Saturno en el signo de Cáncer. Por otro lado, Rahu está en un signo regido por Aries o por Marte. ¿Y Marte dónde lo pongo? Marte lo pongo en Libra, porque Marte está en Libra. Ketu. Y Ketu está en el signo de Libra, que está regido por Venus, y Venus está en Piscis. Entonces lo pongo a Ketu en Piscis, y ya se interpreta también igual. Y si miramos aquí en esta carta, el regente del ascendente se va a la casa 8, a la casa de la muerte, y vemos que hace conjunción con un Pisacha Yoga. Marte, Ketu en conjunción, un Pisacha Yoga. Aquí vemos, y encima ahí está Mercurio, donde pierde la inteligencia. También la casa 8 pierde la inteligencia. Muere en el periodo Saturno-Luna.
Saturno, Luna. Saturno en la casa 12 y la Luna en la casa 7. Entre Saturno y la Luna se crea un eje 6-8. La Luna es una posición marana caracastana. No, una posición maraca. O sea, una casa de muerte. La casa 7 es una casa de muerte. Entonces aquí vemos que uno puede interpretar Júpiter en la 11. Un montón de dinero. Dejó como 150 millones de dólares a su hija. Dinero, mucho dinero. El sol exaltado en la casa 9, famoso. La luna en la 7, mucho contacto con la gente, el público. Y hagan este principio, Poshaka Tulia, y van a ver toda la información que van a encontrar. También se interpreta igual. También se interpreta. Vamos a hacer otro ejemplo y así cerramos. Un ejemplo. Acá está. Vamos a ver esta carta de esta persona, ¿no? Cambiando los dispositores. Poshaka Tulia. Y vemos, comenzamos con el sol. Por ejemplo, el sol lo tiene en el signo de Escorpio. Y vemos que el Escorpio tiene dos regentes, Marte y Ketu. Marte, ¿dónde lo tiene? En la casa 10 y Ketu lo tiene en la casa 6. Entonces hay que poner al sol, ¿no? En Piscis y en Cáncer. Sabemos que tiene influencia Badakas. Vemos que el sol es Badakesha. Tiene influencia Badakesha en la casa. Cosas raras van a pasar en el trabajo. Cosas raras van a pasar en la profesión. El Badakesha. Hay una influencia Badakesha ahí. Los dispositores, porque Marte y Ketu se vuelven dispositores del Sol. Marte y Ketu se vuelven dispositores del Sol. Por otro lado, si miramos la Luna está en el signo de Géminis. Y si miramos la Luna, Mercurio, ¿dónde está? Está en el signo de Sagitario. Entonces ponemos la Luna en la 3, en Sagitario. Después ponemos Luna, Marte. Marte se encuentra en el signo de la Luna. La Luna se vuelve dispositor, la Luna está en Géminis. Entonces pongo la Luna en Géminis. Después Marte, Mercurio, ¿dónde está? Mercurio está en el signo de Júpiter. Júpiter está en Géminis, entonces pongo a Mercurio en el signo de Géminis. Por otro lado, Mercurio, Júpiter está en el signo de Mercurio y Mercurio está en la casa 3, entonces ponemos a Mercurio ahí en la casa 3. Por otro lado, si vemos Mercurio, Júpiter, Venus no. Venus está en su domicilio. Cuando un planeta está en domicilio no tiene dispositor. Entonces Venus no crea la influencia dispositora. Entonces vamos a ver Saturno. Saturno está en el signo de Leo. Y está regido por el Sol. ¿El Sol dónde está? En la casa 2, en Escorpio. Entonces ponemos a Saturno en Escorpio. Ahí vemos Saturno en Escorpio. La casa 3 sería, mejor dicho, Rahu. Rahu, ¿dónde está? Rahu está en el signo de Virgo, que está regido por Mercurio. Mercurio, ¿dónde se encuentra? En Sagitario. Entonces ponemos a Rahu en el signo de Sagitario. Ketu, ¿dónde está? Ketu está en el signo de Piscis, que está regido por Júpiter. Y Júpiter, ¿dónde se encuentra? En el signo de Géminis. Entonces ponemos a Ketu en el signo de Géminis. Y acá me sale otra información. Aquí podemos ver nuevamente. Se repite Marte, Ketu, Pisacha, Yoga en la casa 9. Esa luna, Júpiter en
la casa 9 está influenciada negativamente, ya sea a través de los dispositores y a través del Rashi Tulia Navamsha y a través del Poshaka Tulia. También está debilitada esa casa 9. El padre se afecta. La casa 3, Júpiter Luna en la casa 3, hay una influencia tiene una influencia Guru Chandala Yoga también. A veces puede pensar y piensa según su modo. Saturno en la 2 afecta la vida familiar. Y aquí vemos, si yo junto estas cartas, veo que yo lo puedo juntar también. Puedo poner a Mercurio aquí. Vemos que tiene Saturno Sol en conjunción. Saturno Sol en conjunción, que también afecta al padre. Entonces ese Saturno y ese Sol sobre la casa 2 pueden haber afectado el comienzo de la vida, puede haber sido un poco difícil. Luna en la casa 3 con Júpiter, muchos viajes cortos, constantes en la familia, se va con la mamá, ¿no? Hermanos, viajes cortos. Luna, Júpiter en la casa 3. Entonces ahí ya puedo tener una idea de cómo interpretar. Hagan la prueba, practiquen, ¿no? Esta es una idea de cómo se hace y van a ver, pueden añadir algo más a sus interpretaciones astrológicas. Bueno, espero que esta información les ayude. Cuando gusten, nos vemos en el próximo video. Aquel que desea hacerse un estudio astrológico, ahí está mi teléfono, en WhatsApp, me pueden encontrar en el Facebook, en las redes sociales, mi correo electrónico, mi página web, en caso deseen hacer una consulta astrológica. Bueno, los saludo, espero que esta información les ayude. Nos vemos en el próximo mini curso. Hare Krishna.